ustedes son estudiantes y el concepto. Pero cuando tengan que resolver problemas de ingeniería, la verdad es que método Lato no sirve, y ahí se usa método de nudo. Por eso que yo soy un poco insistente en el método de nudo y le doy mucha vuelta y no de novatos, sino de expertos, por lo menos estudiantes de ingeniería eléctrica, porque el método es lo que usamos para hacer nuestra pega. Y entonces el método tiene sus dificultades conceptuales, que las hemos visto, pero que en la práctica no son muchas, o sea, un poco de práctica uno lo va a entender. Pero todo el software comercial y todos los software de investigación que uno fabrica para hacer las memorias, las tesis, ya sea de una memoria pregrado o una tesis de maestría o doctorado, todas van a pasar por el método de los nudos. Ahora, existen formas de hacer que el método de los lazos también se pueda trabajar a redes de gran tamaño, porque tiene algunas ventajas el método de lazo desde el punto de vista algorítmico y computacional, pero como es un método que no se puede trabajar gráficamente, entonces hay que desarrollar algoritmos muy avanzados para trabajar la red. Yo conozco esos algoritmos, lo he probado, pero nunca lo he implementado a nivel de gran escala, ¿no? Dado que el método de nudo es muy simple de programar en un computador. ¿No? Ustedes pueden hacer, no sé, en una página, programar el método de nudo, no se requiere más que eso, una página, digamos, de cuaderno en código tipo MATLAB. Y todo lo demás es cáscara, digamos, de la parte de la interfaz gráfica que necesitan los software para comunicarse con los usuarios, pero el core del algoritmo de cálculo es muy simple. Y esa es la razón de por qué lo usamos nosotros básicamente para todos los cálculos de ingeniería. Una cosa que tienen que tener presente, esto no afecta mucho a las personas que trabajan en electrónica, ya porque la gente que trabaja en electrónica en general no son grandes usuarios de las redes eléctricas, son más de la circuitería, de electrónica y cosas así. Pero los ingenieros electricistas, los que van a ir a trabajar en el power system, en las redes de gran potencia, son usuarios muy avanzados de lo que son la teoría de red eléctrica. Esto es lo que vemos en este curso, es una cosa que uno se lo lleva para toda la vida. Entonces, repasemos un poquito el método de los lazos. Y para esto vamos a recordar algo que ustedes vieron en álgebra, antiguamente se veía en álgebra 3. Ustedes deben estar viendo este tipo de cosas en álgebra. Usted tiene introducción al álgebra y álgebra. En realidad ustedes le redujeron mucho la cantidad de álgebra y no sé si este tipo de cosas las están viendo en este rato. A ver, una cosita que voy a ver. Ya, entonces, el concepto de independencia lineal. La ingeniería se construye sobre el álgebra lineal. Yo por eso fui uno de los detractores de que se redujera tanto el currículum de álgebra lineal, y nosotros por lo menos en electricidad lo disfrazamos y lo agregamos en ese curso de tópicos matemáticos, donde ustedes ven un poco de álgebra lineal, la introducción, y después ven un poco de programación lineal, que son dos arquitecturas fundamentales de la ingeniería en general, pero que por las razones de que la carrera se tuvo que acortar en años, tuvieron que empezar a eliminar ciertas materias que en mi juicio son pilares para la conceptualización. Puede que un ingeniero que no le interesa mucho la abstracción y que estaba pensando más en la cosa práctica, sea lo que se ve suficiente, pero los que le interesa entender las razones del por qué se hace lo que se hace necesitan un poco más de formación matemática. Y en eso el álgebra lineal es fundamental, porque todos los procesos de ingeniería, toda la matemática de ingeniería descansa sobre lo que es álgebra lineal, que era la antigua álgebra 3. Me estoy refiriendo a lo que es espacio vectorial, independencia lineal, bases, y después entrando al mundo de todo lo que es teoría de matriz y valores propios. Bueno, un conjunto de funciones a las cuales vamos a llamar L1, L2 hasta Ln, se dice que son linealmente independientes si ninguna de estas variables se puede obtener como una combinación lineal de entre las restantes. Cuando uno ve el curso de álgebra, le pasan esta ecuación. Dicen, ¿cómo podemos demostrar si un
conjunto de incógnitas, de variables o un conjunto de ecuaciones son linealmente independientes, entonces se aplica esta regla. ¿Ya? Cada ecuación o vector se multiplica por un coeficiente que es una incógnita, que en este caso es alfa 1. Entonces nosotros tomamos el conjunto de ecuaciones y la multiplicamos cada una por un ponderador, que es un coeficiente, alfa 1 más alfa 2. Y si esto es distinto de 0, entonces el sistema es linealmente independiente. Lo cual implica que los coeficientes tengan que ser 0, siempre. O sea, si todos los coeficientes van a ser 0, es porque ustedes tienen un sistema que es linealmente independiente. Ahora, ¿cómo se muestra esto así en una forma muy simple? Por ejemplo, aquí tenemos tres ecuaciones lineales. La primera ecuación, que le llamamos L1, sería x1 menos 3x2 más 5x3 más 2x4 igual a 0. La segunda sería esta, x1 más 3x3 más 3x2 más 3x3 menos x4 igual a 0. Y finalmente esta, 3x1 más 3x2 más 11x3. De alguna manera, ecuacionando, midiendo en terreno, ¿verdad?, logramos armar estas ecuaciones que relacionan una variable con respecto a otra. Bueno, en este problema, ustedes se pueden dar cuenta, se pueden ver así como a simple vista, que si ustedes toman la ecuación 3 y la multiplican, esta ecuación se puede obtener tomando esta ecuación más esta ecuación y multiplicándola por 2. Por ejemplo, aquí sería 2x1, ¿verdad? Aquí serían 6x2, 6x2 menos x4. Entonces aquí tendríamos 2x1 más x1, si lo sumo me da 3x3. Aquí tendría 6x2 menos 3x2, me va a dar más 3x2. Aquí tendría 6x2 más 5, me da 11x3. Y aquí tendría menos 2x2, perdón, menos 2x4 más 2x3, me daría 0. Eso significa que esta ecuación multiplicada por un coeficiente alfa distinto de 0, que en este caso es 1, más esta ecuación multiplicada por un coeficiente distinto de 1, que en este caso es 2, me generan esta ecuación. Y cuando eso ocurre, decimos nosotros que los vectores o las ecuaciones son linealmente dependientes. Es decir, puedo generar una ecuación a partir de una combinación lineal de las otras, ¿ya? Y las combinaciones lineales, ¿no es cierto?, no es otra cosa que el producto punto entre la ecuación y los coeficientes alfa, estos que se trata de demostrar que sean todos cero. Bueno, en álgebra lineal se maneja un concepto que se llama la base del espacio vectorial, ¿ya? Cuando uno tiene un espacio vectorial, el espacio vectorial puede estar compuesto por infinitos puntos, ¿ya? Un vector en R3, por ejemplo, y el universo es un espacio vectorial, ¿verdad? Todo este universo donde vivimos es un espacio en R3, y hay infinitos puntos en este universo. Ahora, dentro de estos infinitos puntos, hay un conjunto de puntos que se le denominan la base. ¿Y qué significa que un conjunto de vectores o de puntos sea una base? Que para que un conjunto de puntos se convierta en una base, pensemos que necesitamos 3 vectores para generar un espacio en 3 dimensiones de tamaño infinito, como el universo que tenemos. No se puede, los vectores tienen que ser linealmente independientes, es decir, no se puede construir uno a partir de los otros. Cuando encontremos esos vectores, entonces lo que hemos encontrado es una base. Porque haciendo combinaciones lineales con los vectores base, nosotros construimos el universo. Ese es un concepto muy, muy de sentido común y muy importante entenderlo, porque si no existieran las bases, nosotros tendríamos que recorrer exhaustivamente el universo para poder visitarlo. Pero cuando tenemos una base, lo único que hacemos nosotros es manipular operaciones entre los vectores base.
O sea, en este caso, por ejemplo, ustedes saben que la base canónica de R3 son 3 vectores, que es el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Esos 3 vectores unitarios me generan todo el universo. ¿Ya? Porque lo único que yo tengo que hacer, por ejemplo, si yo quiero generar el punto 1, 1, 1, lo que yo tengo que hacer es poner alfa a ser igual a 1 y multiplicarlo por el vector canónico 1, que es E1, que significa 1, 0, 0. Más después el alfa 2 significa que tendría que ser 1 también, y lo multiplico por E2, que sería el 0, 1, 0. Y finalmente el alfa 3 sería 1, y lo multiplico por E3, que sería el 0, 0, 1. Si se suman esos 3 vectores, lo que van a generar es el 1, 1, 1. Entonces cualquier punto en R3 se generaría combinando esos 3 vectores canónicos y solamente cambiando el coeficiente alfa. Así que uno se da cuenta que no necesito recorrer el universo para saber cómo es, simplemente lo voy generando a través de estas combinaciones lineales, que significa encontrar qué valor de coeficiente tengo que colocar para generar ese. Bueno, ese concepto tan grande y abstracto que a uno le parece en el universo, lo tenemos que aplicar todos los días en los problemas que resolvemos en ingeniería. Y lo primero que tenemos que hacer en ingeniería para resolver un problema es encontrar los vectores base. ¿Ya? Porque de lo contrario no puedo encontrar la solución del problema. Así que lo fundamental en todo problema es saber cuál es la base del espacio vectorial que queremos trabajar. Nosotros no le llamamos un lenguaje tan abstracto esto no hablamos de espacio vectorial, no hablamos de base en ingeniería, eso lo hacemos en matemática porque ahí puede ser cualquier cosa. Cuando estamos generando un constructo, claro, el matemático no sabe qué conceptos de realidad nosotros tenemos y por lo tanto genera una herramienta genérica que se puede aplicar a todos lados. Pero cuando nosotros entramos al mundo de la ingeniería, ya la base, por ejemplo, para nosotros, si vamos a resolver un problema por el método de nudo, entonces los vectores base tienen que ser voltajes, ¿verdad? El voltaje de nudo. Y entonces cuando tenemos un universo de valores para los voltajes y vamos a resolver una red de 2 nudos, por ejemplo, de 3 nudos, ya nosotros vimos la clase anterior una definición en que decía que cuando hay una red de n nudos, lo que necesitamos para poder resolver nuestro problema es calcular n-1 voltajes, porque hay uno que le vamos a llamar referencia y ya es conocido que el valor de la referencia. Entonces, ahí aplicamos el concepto de espacio vectorial. Tenemos un sistema de 3 nudos, por lo tanto podrían haber 3 incógnitas, tomamos una como referencia y con eso se puede demostrar que esas 2 variables incógnitas que quedaron son linealmente independientes. Entonces, por eso es que cuando resolvemos nudos, calculamos el voltaje 1, el voltaje 2, y con esos voltajes calculamos todas las variables del problema. Podemos calcular la corriente por cada elemento, el voltaje de cada rama, la potencia de cada rama, eso es lo que uno anda buscando. Lo que uno anda buscando en el problema de ingeniería no es los voltajes, no. Lo que uno busca es saber cuánta potencia se consume en un elemento, qué flujo de corriente está pasando por una línea, cuál es la caída de voltaje que tiene la red al final en un punto terminal. Esos son los problemas que realmente uno trata de conocer en un problema de red, que en este caso nosotros recién estamos aprendiendo a saber cómo hacerlo. Bien, en este otro caso hay este sistema de ecuación distinto al anterior, y en este caso uno no puede encontrar un conjunto de coeficientes distintos de 0. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso se puede demostrar que estas 3 ecuaciones son linealmente independientes, porque ninguna se puede construir a partir de la otra. Algo que ustedes, me imagino, deberían saber es cómo demostrar si un conjunto es LI o LD. ¿Ya? Cuando uno ve álgebra lineal, lo hace a través de esta ecuación, tiene que demostrar que todos estos coeficientes son 0. ¿Ya? Pero cuando uno ve matrices, la cosa es más simple, porque lo único que uno hace es calcular el rango de la matriz, ¿ya? O el determinante. Nosotros sabemos que si a nosotros nos dan un sistema de ecuación y el determinante sale 0, ese sistema queda indeterminado y no tiene inversa.
y si un sistema no tiene inversa, no se puede encontrar la solución. Nosotros ya vimos el método de nudo que la solución del sistema de ecuación es calcular la inversa y premultiplicarla por el vector de coeficientes del lado derecho. Entonces, cuando no hay inversa, no hay solución en el problema. Y hay muchas formas de saberlo entonces. Una forma de saber si un sistema tiene solución o no es explorar su determinante. La otra es calcular el rango. El rango de una matriz se obtiene haciendo operaciones elementales por fila, de manera de triangulizar la matriz, y cuando uno termina de hacer la triangulización, si la matriz, si no se ha generado una fila de 0 en el proceso de triangular la matriz, entonces el rango de la matriz va a ser n. Si hay una fila que nos dio 0, producto de todas estas operaciones, entonces ya el rango va a ser menor que n, y en ese caso hay una ecuación que es linealmente independiente, y el rango va a ser el número de ecuaciones que sobrevivan de filas que son distintas de 0. Eso tienen que haberlo visto usted en álgebra. Y lo ven también en método NUM, donde tienen que ganar todos los psicólogos que tienen solución tienen que poderse la matriz triangulizar y de ahí uno hace la solución. Ese es el método más eficiente. El método calcular la inversa es un método muy ineficiente, casi no se usa, y cuando resolvemos un sistema de ecuaciones siempre lo hacemos haciendo eliminaciones gaussianas. Bueno, hay muchas cosas que yo les puedo comentar que espero que la estén entendiendo, pero yo entiendo que todo ese tipo de materias son temas de cálculo álgebra y cálculo numérico, ¿ya? De manera que yo soy un fuerte usuario de la matemática. No crean que la matemática que vieron abajo fue una pérdida de tiempo. Toda se usa, absolutamente toda, ¿ya? Lo que pasa es que muchas personas reducen todos los problemas a una suma, una resta. Pero la ingeniería de verdad, la que es profunda y la que genera avance tecnológico, necesita toda y mucha más matemática de la que se enseña en los cursos básicos. O sea, si ustedes después van a un programa de posgrado, seguro que van a tener que vérsela mucho con matemática que no vieron y que la van a tener que aprender solo. Bueno, en este caso, como no se puede demostrar que existan coeficientes distintos de 0, entonces la conclusión es que este sistema de ecuaciones va a ser linealmente independiente. Y eso es lo que nos interesa. Bien, ahora vamos a entrar entonces a la red. Vamos a ver hoy día un poco topología de redes, que es una teoría general para hacer análisis de cualquier tipo de grafo. En realidad esta teoría se aplica a todo lo que pueda asociarse con una forma de un grafo. La red eléctrica, por supuesto, es un grafo, ¿no es cierto? Es una figura geométrica que tiene distancia entre puntos. O sea, para que exista un grafo tienen que haber puntos, que le vamos a llamar nodos, y elementos que conectan esos puntos. Y eso ocurre, ¿no es cierto?, en la red, porque los electrones viajan de un lugar a otro. Y al viajar de un lugar a otro, entonces se va a generar una trayectoria y hay una separación física entre un punto y otro. Pero eso no solamente ocurre en la electricidad, también ocurre, por ejemplo, en mecánica. Cuando ustedes ven problemas de flujo, de mecánica de fluido, estamos viendo un movimiento de un gas, por ejemplo, en una tubería, estamos viendo un movimiento de un fluido, como el agua, por ejemplo, aceite, que pasa de un lugar a otro. Eso ya se puede modelar como un grafo. Cuando ustedes salen a la calle y toman el bus, también lo podemos trabajar como un problema grafo, porque hay un desplazamiento de masa a través de un móvil, ¿no es cierto?, que nace en un punto y termina en otro. Así que toda la ciudad donde se están moviendo los buses y autos en todo sentido, lo podemos modelar como un grafo como el que estamos viendo en la pantalla. Solamente tenemos que encontrar las ecuaciones físicas para relacionar el flujo que circularía por una arista como esta, que podría ser electrones, que podría ser masa, por ejemplo, una correa transportadora de minerales, puede ser una tubería con agua, una tubería con gas, pueden ser transporte de camiones, de personas, y también el tema más térmico, donde se transporta vapor, alta presión, baja presión. Todos esos elementos se pueden modelar a través de grafos. Así que la teoría de grafo tiene una amplia aplicación. Tengo la impresión que donde más se usa es en ingeniería eléctrica. Y la gente de transporte también, lo que estudia ingeniería hidráulica y transporte,
también son grandes usuarios de este tipo de tecnología. Las otras especialidades no he visto yo que son más puntuales, son más localizadas en un punto, no tienen que hacer movimientos de muchas cosas y por eso es que no usan mucho estas teorías. Bien, lo elemental que ya ustedes conocen son qué es lo que es un elemento eléctrico, y yo hice una definición básica aquí desde 0 hasta 1. Los componentes elementos eléctricos son todas las componentes de la naturaleza que responden a las leyes del electromagnetismo. ¿Ya? Nosotros hasta el día de hoy hay más elementos, pero los que más se utilizan y se ven a nivel de ingeniería, digamos, general, son las fuentes de voltaje, de corriente, que podrían ser dependientes o independientes, y a los cuales les vamos a llamar elementos activos. ¿Ya? Una fuente de voltaje para nosotros es un elemento activo. Una fuente de corriente es un elemento activo, y si la fuente es dependiente de un voltaje, de una corriente, sigue siendo un elemento activo en la red. Tiene una figura distinta a la que vimos el otro día cuando vimos el sistema de referencia combinado. Y después están los elementos pasivos, que son 3 para nosotros, que son resistencias, condensadores e inductores. Hoy día han aparecido nuevos elementos activos, o sea, elementos distintos a estos 3. Por ejemplo, yo fui a una charla que hablaban de los termistores, una cosa distinta, que son resistencias no lineales, y cosas así que ya se han creado con las tecnologías modernas, que ya son cosas muy laboratorias que todavía no están en uso masivo, que probablemente en unos 10 años más vamos a ver ese tipo de elementos ya metido a nivel masivo en la industria. Pero por hoy día en la resistencia, el condensador y el inductor siguen siendo los elementos más fundamentales que están presentes en toda la naturaleza. ¿Ya? La resistencia, porque por donde fluye corriente, todos los elementos normalmente tienden a disipar energía, porque los electrones chocan entre ellos y genera fricción, movimiento, y eso hace que se caliente, y eso se representa con ese valor. Los condensadores, cada vez que hay una diferencia de potencial entre 2 puntos, se genera una capacitancia. Esto lo vieron en física ustedes. Entre las nubes y la Tierra tenemos un macrocondensador. Cada vez que por un conductor circula una corriente, se genera un efecto capacitivo con respecto a la Tierra, etc. Y los inductores, cada vez que circula la corriente por un inductor, se genera un campo magnético en torno a él, ¿verdad? La ley de Lenz. Así que, como esos son fenómenos naturales, en la naturaleza están ahí presentes siempre. Y eso se ha modelado a través de esos 3 componentes. Bueno, un circuito o red eléctrica es el conjunto de todos estos elementos interconectados. Después nosotros vamos a hacer una definición un poquito más de grafo. Hay un elemento al que le vamos a llamar las ramas. ¿Ya? Los matemáticos le llaman las aristas. Y una rama para nosotros va a ser una combinación de elementos eléctricos que estén entre 2 nudos. Por ejemplo, en este circuito, esto que hay acá, todo esto, es una rama para nosotros. Aquí tenemos una fuente de voltaje, una resistencia en serie y una fuente de corriente en paralelo. Todo esto podríamos representarlo nosotros como una rama. Podríamos también escoger, decir, esta es una rama y esta es otra rama. Eso también se puede hacer. Y eso va a depender de cómo queramos modelar el problema. En este caso aquí yo les puse, esta es una rama, o sea, una resistencia con una fuente en serie, la voy a tratar como rama en este problema. En este problema yo digo, esta fuente corriente con esta fuente de voltaje, esta resistencia en serie, la voy a tratar como rama en mi problema. Entonces yo tengo que hacer un ecuacionado que respete esa definición. ¿Ya? Entonces tenemos la rama y los nudos. ¿Ya? Y los nudos son todos los puntos donde hay incidencia de más de una rama. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviera esta rama sola en el punto, claro, habían 2 nudos, que es el punto de partida y el punto de llegada de la rama. Pero en general eso no reviste mucho interés para nosotros. Para nosotros reviste interés cuando a un punto converge o incide más de una rama. En este caso este es un nudo donde están convergiendo 1, 2, 3 ramas. Aquí están convergiendo 3 ramas, aquí 3 ramas, aquí 3 ramas. Si yo modelara la fuente de corriente como una rama, entonces tendría 1, 2, 3, 4 ramas incidiendo al nudo 3. Aquí tendría 3, aquí tendría 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 ramas incidiendo al nudo 2, y acá tendría 1, 2, 3 y 4. Ahora, para efectos de este curso, en general, cuando tengamos fuentes en paralelo con ramas, las vamos a considerar como ramas separadas. Más adelante, en cursos de sistema de potencia avanzado, se hacen modelamientos especiales en que
todo este paquete se puede tratar como una única rama. Pero eso requiere que el ecuacionado básico incluya esas cosas. Pero lo que nosotros hacemos habitualmente, este caso va a ser normalmente una rama más dentro del problema. Bueno, todo circuito eléctrico se le puede asociar un grafo, que es una forma de representar en forma simplificada la red eléctrica. Tiene su ventaja, juega su rol en un momento, pero es solamente de tránsito. ¿Ya? A veces tener una red eléctrica con tantos elementos a uno lo confunde a la hora de hacer los planteamientos de la ecuación. Entonces, cuando hacemos análisis de malla o de lazo, en general es como más conveniente dibujar el grafo que va a representar esa red. Y en este caso, como yo dije, esta es una rama, esta es otra, otra y otra. Yo dibujé el grafo que se asocia con el circuito anterior. Y junto con eso, también tenemos que darle una orientación a la rama. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer una apuesta, y esto es una cosa así que lo da la experiencia, o simplemente agarran una moneda, la tiran y lo que le caiga, ustedes dicen, ya bueno, si me cae cara voy a suponer que sube la corriente, si cae 6 voy a suponer que baja. Esa es la forma más habitual de resolver cualquier problema de ingeniería, el tema de la moneda. Siempre uno está recurriendo a la moneda cuando no sabe cómo es el escenario futuro, entonces uno tira la apuesta y después la realidad me dice si estuve bien o estuve mal y hago las correcciones. Entonces, junto con el grafo nosotros tenemos que generar la dirección. Entonces ponemos los 4 nudos y después trazamos las ramas y las orientamos. Bien, un tema que se nos puede dar en la electricidad, que no va a ser común en este curso, pero sí en los cursos de sistema de potencia, es que a veces se nos rompe o se nos parten los grafos. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que hacer algunas definiciones. En este caso, vamos a decir que una red es conexa o está conectada. Si todos los nudos de la red están conectados con alguna rama, ¿ya? Y la red, uno puede viajar de un nudo a otro por cualquier circuito, pero siempre puede llegar de un lugar a otro. ¿Ya? Esto es lo mismo que cuando uno va al sur de Chile, ¿verdad? Llega hasta Chiloé y se acabó el camino. Y de ahí para adelante uno tiene que tomar los charters que le llaman allá, que son barcos, ¿no es cierto?, que te ayudan a cruzar el canal. Por ejemplo, uno va a la Isla Grande de Chiloé y tiene que ahí hacer una cola gigante para tomarse un charter, mete el auto dentro del barco, que son barcos grandes, y ahí hay como, no sé, un par de kilómetros desde Puerto Montt, de la frontera ahí hasta llegar al otro lado, a la entrada a la isla, que parece que uno llega, no llega a Chao. No sé cómo se llama la primera ciudad que uno choca cuando llega a la Isla Grande de Chiloé. Y ahí para el sur hay que tomar camino, barco, para poder llegar a Punta Arenas. Bueno, ese es el concepto que está en las redes. O sea, si se me corta el camino natural, ahí se me parte la red. En este caso tenemos acá una red inconexa. Y ustedes pueden ver que el nudo 0, 3, 4 no tiene conexión física para ir al nudo 1, 2. Esto no existe una teoría, o sea, por lo menos yo por muchos años nunca supe que existiera una teoría cómo trabajar cuando las redes se desmembran, se aíslan trozos de área, ¿ya? Ahora yo descubrí una teoría para hacer eso se ve en un curso que se llama Modelo y Sistema de Potencia, donde uno puede seguir trabajando con estas teorías y teniendo redes que se seccionan. Ahora, en electricidad eso es común que ocurre. No es una cosa rara que nosotros tengamos un sistema eléctrico completo y que de repente el sistema se nos divida. Se divide cuando hay una falla. Todos ustedes han experimentado que se les corta la energía eléctrica. Eso, cuando ocurre eso, habitualmente lo que ocurre es que los sistemas se aíslan. Una parte de la ciudad queda en energía y la otra no. A veces, cuando hay que hacer la recuperación de servicio, lo que ocurre es que los sistemas se van armando por islas. Por ejemplo, todo el norte de Chile está dividido como en 4 islas. Tenemos toda la parte sur, que es Antofagasta, Mejillones. Tenemos la parte sureste, que es lo que está subiendo hacia la cordillera, donde están las mineras de Escondidas, Saldívar. Después tenemos la parte centro, que es todo lo que está Tocopilla, Crucero, Chuqui, toda esa área. Y después está la parte norte, que es lo que hay al norte de Pozo Almonte, Iquique, Arica,
Entonces lo que hacen los ingenieros cuando hay un apagón completo, por ejemplo, una falla muy grande, que quede todo el sistema apagado, se van levantando los sistemas por isla. Se levanta el sector norte, que es Arica, Iquique, con alguna central de esa zona, y ese sistema quedó funcionando. Después se levanta Antofagasta con Mejillones, porque Antofagasta necesita la energía de Mejillones, porque no tenemos centrales en la ciudad, necesito que nos alimente Mejillones, y levantamos la energía en Antofagasta. Y después tenemos que levantar Chuquicamata, ¿ya? Ellos tienen centrales arriba para la emergencia, levantan un poco y desde Mejillones levantan las líneas y alimentan Chuqui. Y finalmente Mejillones, perdón, Tocopilla, estaba hablando con Chuqui, está con Tocopilla conectado con las centrales, ahí las centrales térmicas de Tocopilla. Y después están las centrales que están en Mejillones, que tienen líneas expreso hacia la zona sur-este, es decir, hacia la cordillera para alimentar Escondidas, Saldívar. Entonces levantan esa zona. Entonces, después que tienen estas 4 áreas aisladas funcionando, hay que interconectarlas. Y ahí hay todo un proceso de sincronización muy delicado, porque a veces esos procesos lo que hacen generan realmente transitorios muy, muy potentes que de nuevo bota el sistema. Y ahí hay todo un sistema, digamos, de procedimiento para unir 4 sistemas que están separados y conectarlos en un único sistema interconectado. Bueno, eso ocurre habitualmente. Y la otra forma en que nos ocurre los desmembramientos de la red es cuando ustedes analicen las fallas, cuando analicen las fallas de los sistemas eléctricos, por una teoría que manejamos nosotros, que se llama la teoría de las componentes secuencia. Para hacer análisis de fallas se van a dar cuenta que la red también se divide en lo que se llama la componente de secuencia cero, ¿ya? Esas redes también quedan completamente segmentadas en distintas subredes por áreas que depende de la conexión de los transformadores. Así que hay que conocer y manejar teoría porque de alguna manera hay que resolver los problemas que se generan. El árbol, primero, la definición de un lazo. Un lazo es una trayectoria cerrada dentro de un grafo que está formado por ramas. Y eso va a ser para nosotros un lazo de una cosa, dar una vuelta, ¿ya? Partir en un lado y volver al mismo punto donde partimos. Este es un lazo, yo podría darme una vuelta por acá, puedo dar esta vuelta aquí, puedo dar esta vuelta por acá. ¿Ven? Hay muchas formas de hacer circuitos, eso se llaman los circuitos hamiltonianos. Entonces, hacer visitas a cada una de las ramas por distintas trayectorias, ¿ya? Es cuando hagamos eso de dar una vuelta y volver al mismo punto por la trayectoria que escojamos, le vamos a llamar un lazo. Y un árbol de un grafo es un subgrafo, o sea, es un pedazo de la red que une todos los nudos del grafo sin que se formen lazos. Los árboles juegan un rol fundamental en la solución de los problemas. Entonces, el árbol consiste en unir todos los nudos sin generar ningún lazo. Por ejemplo, uno podría hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, esa trayectoria nos va a generar un árbol. A ver si, por ejemplo, este podría ser un árbol ahí, ahí y ahí. Uní todos los nudos sin que se genere ningún lazo. Si yo tuviera la red partida como esta, entonces yo de aquí tengo que generar 2 árboles. En este caso no tengo mucha opción porque es una red radial y esos serían los árboles. Entonces, ahí la diferencia está, ustedes se dan cuenta que hay una pequeña diferencia. En esta red yo trabajo con un árbol, en esta red yo trabajo con 2 árboles y son totalmente independientes unas de otras. Es como resolver dos circuitos en forma simultánea. Pero dentro del ecuacionado eso tiene que quedar definido de alguna forma y hay que aprender a hacerlo. Bien, eso sería lo que es el árbol. Después están los enlaces. Las ramas del grafo que no pertenezcan al árbol se van a constituir automáticamente en lo que se llaman los enlaces, ¿ya? Y para hacer una distinción, al árbol lo vamos a dibujar con línea continua y los enlaces los vamos a dibujar con líneas segmentadas.
Esta teoría no tiene mucha aplicación en el método de los nudos, porque el método de nudos no necesita topología para resolverse, y esa es la razón por qué se usa. No necesito marearme con topología, pero el método de las mallas sí necesita topología para poderlo resolver. Y en la solución del método de las mallas o de los lazos necesitamos saber dónde están los enlaces para poder plantear la solución del problema. Entonces, una definición, un árbol de un grafo lineal de n vértices es un subgrafo conectado que tiene n vértices y n menos una rama. Esta es una definición y es casi de sentido común. Todo árbol debe tener n menos una rama. Esta es una nota que yo les coloqué acá, un grafo que contiene lazos, es decir, es una red que no tiene topología radial, tiene más de un árbol. ¿Ya? Por ejemplo, quiero que una red con topología radial, esto. Redes que no tienen lazo en ningún lado, así es el circuito en el fondo, estos se llaman redes radiales. Este nudo, tenemos un nudo acá y el nudo acá, y hay una única forma de ir de 1 a 2. Aquí tenemos nudo 0 y la única forma de ir al nudo 4 es ir por acá. Pero en este circuito, en esta red, nosotros podemos estar en el 1 y queremos ir a 4, podríamos irnos por acá. O podríamos hacer este circuito, irnos por A, bajar a D, irnos por E, o irnos por A, bajar por B. Es decir, cuando tengo más de una trayectoria para llegar de un nudo a otro, lo que se van a generar son lazos. Hay muchos caminos. Entonces, esta es una red de una topología distinta a esta. Entonces, en electricidad es muy común hablar de topologías radiales y topología débilmente enmallada y topologías densamente enmalladas. ¿Ya? Eso es normal en los power systems conversar de ese tipo de cosas. Por ejemplo, las redes de distribución, es decir, las redes que abastecen la ciudad, adentro de la ciudad, por definición y diseño, son todas radiales. No existe el concepto de anillo dentro de una red de distribución. Las redes que hay dentro de los sistemas de potencia industriales, es decir, en una planta de cemento, como la que está acá en Nacesa, en una minera como Escondida, como Saldívar, como Codelco Chile, como Gavi, no sé, todas esas mineras se diseñan con topología radial. Es un concepto de diseño que hay ahí. No existen ahí topologías anilladas. Los grandes sistemas interconectados, como el sistema interconectado del norte grande, el sistema interconectado central, y hoy día que estos dos sistemas están unidos, sí tienen usan las redes anilladas. Entonces, usted va a depender del segmento de la empresa donde estén, es el tipo de red que le va a corresponder analizar. Entonces, cuando una red no es topológicamente radial, entonces vamos a tener lazo. Y si una red tiene lazo, tiene más de un árbol. Entonces, no existe una única solución para un problema, porque la red va a depender del árbol que uno fabrique y va a tener una solución. Y los números van a ser distintos. ¿Ya? Aquí tenemos un grafo de 5 nudos y 7 ramas. Y aquí a esta red nosotros le hemos asociado un árbol. ¿Ya? En este caso, ustedes pueden, apenas se ve ahí, estas ramas están en segmentos. Y esto significa que no son parte del árbol. El árbol fue todas estas ramas. El A, el C, el E y el G, el árbol. Y lo que no quedó en el árbol, que sería el B, el D y el F, serían los enlaces. Pero ustedes pueden darse cuenta rápidamente que esta red podríamos haber unido los nudos con una distinta topología. Entonces, para eso les fabriqué yo un caso más fácil de ver, porque quería demostrarles cuánta cantidad de árbol tiene una red. Aquí tenemos una red que tiene 3 nudos y 4 ramas. Y miren la cantidad de árboles que tiene asociada una red tan chica. En este caso usamos esto como árbol y estos dos quedan como enlace. Después usamos esto y estos quedan como enlace. Acá este y este como árbol, estos como enlace. Acá este y este como árbol y esos dos como enlace. En realidad debería haberlo hecho a color para que se vea mejor. Y esto sería enlace y este sería el árbol. Entonces tenemos, en este caso, una red tan pequeña como esta, de 3 nudos y 4 ramas, tiene 5 árboles distintos.
¿ya? Es una cosa que tienen que entenderla, porque como ahora estamos en videoconferencia, yo podría hacer una prueba y darle a cada uno un árbol distinto. Así que cada problema que ustedes hagan, no sé, cada 5 alumnos van a estar haciendo un problema distinto. Y si se copian la prueba, puede llegar una prueba cambiada a mí y se ganan un buen uno. ¿eh? Y no estoy hablando de teoría, estoy hablando de práctica, porque yo ya el semestre pasado tuve que trabajar con evaluaciones por internet y me llegaban pruebas cambiadas. ¿Qué le voy a decir? No estoy hablando con seres angelicales que son 100% honestos. Todos ustedes se van a acudir en algún momento y van a tratar de hacer una prueba juntos. Ayer un colega de España conversábamos que a él le pasaba lo mismo. Y él al final hizo 30 problemas distintos, cambió todos los datos de cada problema y le llegaban pruebas de otras personas con datos de otras personas, o sea, ni siquiera se dieron cuenta de que se le habían cambiado los datos. Entonces, tengan cuidado. ¿Ya? Yo entiendo que ustedes van a coludirse, no puedo evitar eso, y que van a ver los apuntes, tampoco lo puedo evitar, y que van a ver todos los problemas. O sea, ustedes tienen mucha ventaja que muchos alumnos antes no tuvieron, de tener todo en la mesa, tener el computador, tener la materia y tener los problemas resueltos en la misma escritorio. Por lo tanto, los problemas van a tener que ser un poquito más conceptuales, tratando de medir realmente lo que ustedes saben. Al final de cuentas, lo único que a uno le interesa, yo a esta altura ya llevo 32 años sentado haciendo esta cuestión, a mí lo único que me interesa es que me demuestren que saben. Yo no estoy interesado en reprobarlo, ni hacerle la vida difícil, ni amargarle la existencia con problemas insacables. No. A mí solamente me interesa que me demuestren que saben lo que tiene que saber un estudiante a este nivel. Nada más. Y le he preparado todas estas transparencias lo más didáctica posible, pues uno puede decir que la cuestión aburrida porque yo esto no lo sé de memoria. Está bien, pero la experiencia que yo tengo todos los semestres, que cuando hablamos de estos temas, los alumnos todavía no saben responder las preguntas. Lo cual significa que siempre hay que repasar, hasta que adquieran un nivel de dominio a nivel profesional de lo que son las redes. Así que yo me voy a asegurar de alguna manera que ustedes me demuestren que sepan, aunque tengan que entrevistarlo uno por uno, y me vayan comentando cómo hacen las cosas. Ahora, hasta lo que he visto por este momento y todo lo que me han mostrado, van bastante bien. ¿no? Significa que han hecho los problemas, y más que eso uno no puede pedir, simplemente hagan lo que les estoy pidiendo y yo creo que con eso es suficiente para que dominen la materia y sigan avanzando. Así que no vengan acá como pensando que uno anda buscándole los 1000 patas al gato para hacerles la vida difícil, sino que simplemente yo soy un partner acá para ustedes, alguien que le transmite experiencia, que más o menos la experiencia le dice cómo transmitir la información para que a ustedes les sea una cosa relativamente fácil de entender y digerir y disfruten la cuestión. Si esta cuestión no tiene por qué ser estudiar en la ingeniería, no tiene por qué ser una tortura. Esta cuestión tiene que ser la delicia más grande de la vida, estar aprendiendo sobre la naturaleza, cómo modelarla. Yo creo que lo más exquisito de la vida es poder observar la naturaleza, pescar lo que uno observa, que son los datos, meterlo al computador, armar un modelo y que después el modelo le diga cómo funciona la naturaleza. Yo creo que no hay nada más sublime que esa cosa, el poder entender las leyes de la naturaleza. Y esto que vemos nosotros son las leyes de la electricidad que nos permiten a nosotros conocer y predecir lo que podría pasar frente a una eventual situación anormal. Y para eso nos van a pagar después los porotos. Pues, oiga, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se quemaron los equipos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se quemen los equipos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que ahorremos energía? ¿Qué es lo que hay que hacer para que bajen los costos? Y ustedes hacen su simulación para acá, no sé, cambiemos el conductor porque el conductor es muy chico, hay mucha pérdida, hay mucha caída de voltaje, se nos caen los equipos, se nos queman, hay transitorio, bueno, hay algunos resonancia en la red, todas esas cuestiones son las que ustedes de algún modo tienen que manejar como concepto y con eso el jefe les va a pagar lo que ustedes pidan con tal que le ahorren plata a la empresa. Bien, entremos al tema ahora de la parte un poquito más específica de las mallas. Vamos a definir un concepto que se llama el lazo básico. ¿ya? Un lazo básico con respecto a un árbol T es un lazo que contiene solo un enlace. ¿Qué es lo que es un lazo?
Para poder definir un lazo, yo tengo que primero definir un árbol, porque dice acá, un lazo básico C con respecto a un árbol T. Entonces, significa que cada uno de estos circuitos tiene asociados distintos lazos, porque tienen distinto árbol. Entonces, un lazo, ¿ya?, con respecto a un determinado árbol, es un lazo que contiene solo un enlace. ¿Ya? Como observación podemos decir que para un árbol T, cada enlace determina un único lazo básico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este circuito, estos son las ramas del árbol. Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo acá de fabricar un lazo? Bueno, la única posibilidad que tengo acá es irme por acá y darme una vuelta acá. ¿Verdad? Porque la regla dice... que yo solamente puedo pasar por un enlace cuando estoy fabricando un lazo. Entonces, acá puedo pasar una única vez y la otro enlace está acá. Entonces, el otro lazo tendría que estar ahí. No tengo más posibilidades. No puedo pisarme dos veces un enlace. Sí puedo pisarme las veces que quiera una rama de árbol. Por ejemplo, aquí está, este es el árbol. Entonces, en este caso, este sería el primer enlace y después el segundo tendría que ser este. Porque aquí hay rama de árbol, enlace una vez, rama de árbol, enlace una vez. Después aquí está el enlace, entonces acá puedo pasar por acá y puedo pasar por ahí. Pasé una vez por ese enlace. Y por este solamente puedo pasar una vez, tengo que hacer un lazo acá. Acá, aquí tengo un enlace, puedo pasar solamente una vez por ahí, y acá tengo uno, solamente puedo pasar una vez por ahí, ahí. Y finalmente, en este caso, aquí tengo una rama, tengo que dar la vuelta aquí, ahí, y a ver, aquí que lo voy a deshacer. Entonces, aquí habría un enlace y el otro es tiene que ser ahí. Así que tenemos 5 enlaces, conjuntos de enlaces distintos. Cada problema va a tener una solución distinta. Cuando plantean las ecuaciones de Maya acá, la solución de acá no tiene nada que ver con lo que van a conseguir acá y nada que ver lo que consiguen acá. Entonces, los 5 problemas van a entregar resultados distintos, no van a parecerse. Uno dice, bueno, y si es así la cosa, entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Pues, o sea, hay 5 soluciones simultáneas en un problema de ingeniería eléctrica. Es como la teoría de la mecánica cuántica, ¿verdad? Que cuando encontramos los modos de oscilación de los electrones hay dos soluciones. Y eso es lo que mucha gente postula hoy día. Yo no sé, he visto videos, me imagino que ustedes igual lo han visto ya, en que la mecánica cuántica plantea fundamentalmente que la realidad es prácticamente se construye sobre la base de nuestro propio interés. Dado que existen dos mundos paralelos, oscilan a las distintas frecuencias, que ocurra uno o que ocurra el otro depende de la percepción que uno tenga. Eso lo veo una teoría como muy abstracta, pero los números dicen eso. ¿Ya? Y es por eso que algunos dicen, por eso existen los milagros, porque hay dos caminos. ¿Ya? Y esos caminos se pueden revertir de acuerdo a la fe de la persona. Entonces, cosas así ya como tan extrañas, un poco apegado a lo que a nosotros nos gusta ver, que mirar para ver, como dijo Santo Tomás, plantean situaciones que no podemos entender todavía. Bueno, la respuesta a lo que les planteo es la siguiente. En el camino nos vamos a dar cuenta que calcular las corrientes de lazo es solamente parte del camino.
Es como lo que estábamos viendo en el método nudo. Los voltajes nudo es parte del camino, no es la solución del problema. El método nudo simplemente es la base del espacio vectorial. Ahí están los conjuntos mínimos de datos que me pueden generar la información que ando buscando. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la potencia que se pierde en una resistencia. Lo puedo hacer por método nudo. Método nudo me va a entregar los voltajes. Una vez que yo tengo los voltajes, puedo calcular los flujos corrientes por la línea, y una vez que tengo el flujo corriente, además tendría que calcular el voltaje de rama del elemento, que lo puedo calcular con los voltajes de nudo, y finalmente voy a multiplicar el voltaje rama por la corriente rama y me va a dar la potencia. Ya. Ese valor es único, la potencia que se consume en una resistencia. ¿Cómo llegué a calcular esa potencia? Lo pude haber hecho por nudo o lo puedo haber hecho por lazo, y cuando lo hice por lazo puedo haber usado un árbol distinto, las corrientes eran distintas. Pero cuando voy a calcular la corriente de rama, me va a dar que la corriente de rama es única. Esa no es distinta, esa es la misma independiente del método que uno esté utilizando. Quizás sí, no les quede todavía tan claro, pero con los problemas que se resuelven uno se le aclaran esos conceptos. Bien, entonces la técnica para hacer análisis de lazo es simplemente fabricar el árbol, identificar los enlaces y hacer circular un circuito, un enlace por cada enlace. ¿Ya? Un único lazo básico por cada uno de los enlaces. Si hacemos eso, entonces el problema está resuelto. Bueno, en una red que tiene B rama y M nudo, existen B menos N más 1 lazos. ¿Ya? Lazos básicos diferentes. Y estos lazos se van a constituir en la base del espacio vectorial o el conjunto mínimo de variables independientes que necesitamos para resolver el problema. Esto se puede demostrar, es muy fácil de demostrar. El número de ramas que tiene un árbol es igual al número de ramas de árbol más el número de ramas de enlace. Nosotros sabemos por definición que el número de ramas de árbol es n-1. Eso lo pusimos por acá, aquí. ¿Ya? Un árbol tiene n-1 ramas, ¿verdad? Eso es por teorema. Entonces, si sabemos cuántas ramas tiene un árbol, entonces las ramas de enlace se saca por definición nomás, pues despejamos acá. La rama de enlace sería B menos N más 1. Y eso significa que B menos N más 1. Entonces, en el fondo, el complemento del número de la cardinalidad del conjunto. El conjunto tiene B elementos y estoy tomando N menos 1 como ramas de árbol, entonces el complemento tiene que ser B menos N más 1, lo que quiera. ¿Ya? Así que de esa forma sabemos cuántos enlaces tenemos y la cantidad de enlaces me dice a mí la cantidad de ecuaciones que necesita este sistema para poder ser linealmente independiente. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí se deduce que la red tiene B menos N más 1 lazos básicos. ¿Ya? Y con eso podemos generar la topología que andamos, el conjunto de ecuaciones que necesitamos. Bueno, red es plana. Una red es plana cuando se puede hacer un circuito sin que nos pisemos una rama. Es decir, no paso por encima de otra rama y no se cruza. Eso significa una red plana. Si una rama pasa por encima de otra, se cruzan así como cuando se cruzan dos líneas. Entonces ya eso sería circuitos cúbicos. ¿Ya? Bueno, en las redes planas, habitualmente la solución del problema es muy simple y es lo que ustedes saben hacer, el método de las mallas, ¿ya? Que es básicamente cerrar las ventanitas con un lazo. No siempre se puede aplicar ese método, ¿ya? No siempre se aplica. Por eso es que tenemos que saber un poco más de topología, porque cuando se nos dé un caso en donde no podamos aplicar, no tengamos una red plana, vamos a tener que aplicar un poco de topología. Bueno, el primer teorema nos dice que en una red conectada con B rama y M nudo y N nudos, el número de ecuaciones máxima de lazo, o de ley de Kirchhoff de voltaje linealmente independiente, es B menos N más 1. Y el segundo teorema, en una red conectada con N nudo, el número máximo de ecuaciones de nudo, o ley de Kirchhoff corriente, es N menos 1. Estas dos leyes son las que nos dan la plataforma para hacer lo que hacemos. Esto se demuestra ya con teoría de grafos. Esto se hace, yo lo hago, esta demostración, cuando hacemos sistema de potencia avanzado. Pero por acá tenemos que aceptar de que esto es correcto. El número de ecuaciones linealmente independientes cuando trabajo con nudos es n-1 y el número de ecuaciones independientes cuando trabajo con lazos es b menos n más 1. Ahora, si tuviéramos red inconexa y una red tuviera r subgrafos separados, entonces la ecuación se convierte en n menos r. ¿Ya?
y esta otra ecuación sería B menos N más R. Esa es la diferencia entre trabajar con una red conexa o una red inconexa. Baja el número de ecuaciones linealmente independientes. Bueno, eso es porque sepa, para que conozcan los teoremas, pero no los vamos a demostrar. ¿Cómo vamos a aplicar entonces el método de lazo? Ya estamos. Bueno, el procedimiento es el siguiente: hay que contar el número de nudos, el número de ramas, calcular el número de incógnitas del problema a través de B menos N más 1, trazar un grafo, asociarle un árbol, identificar los enlaces. Una vez que hemos identificado los enlaces, se plantean las ecuaciones de lazos básicos para el árbol escogido. Y aquí se aplica la ley de Kirchhoff voltaje para cada lazo. Después se transforman los voltajes de rama expresándolo en función de las variables del problema, que en este caso son las corrientes de lazo. Se ordenan las ecuaciones y se construye la ecuación matricial de lazo y finalmente se resuelve con algún método. Entonces vamos a un problema. Aquí tenemos una red muy simple, cero complicaciones. Me imagino que han hecho cosas más complejas que esto. Esta red tiene 3 nudos y 5 ramas, ¿verdad? Ahí están los 3 nudos, el 1, el 2 y el 3. Y la rama, esta sería la rama 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Cuando ustedes definen los nudos, inmediatamente caracterizan su problema y definen inmediatamente las ramas. ¿Ya? Eso es importante porque ustedes van a definir la cantidad de ramas que tenga el problema. Por ejemplo, al definir que estos 3 son los nudos que yo voy a considerar como nudos, entonces yo, por ejemplo, este nudo para mí no es nudo ni esto. Este problema podría tener 5 nudos. Si yo dijera que este es el nudo 4 y este es el nudo 5. Y si quisiera aquí pongo el número 6 y aquí el número 7. O sea, esto puede ser una red de 7 nudos, donde cada elemento, así en su forma más elemental, es considerado una rama. ¿Qué vamos a considerar como rama? Como les dije, es un tema que ustedes tienen que un poco escoger, si es que les permiten hacer eso. La mayoría de las veces uno les da la red con los nudos etiquetados, porque de lo contrario cada uno podría tener una red distinta. Entonces uno tendría que estar corrigiendo, no sé, 5 o 6 problemas en una misma prueba. Entonces, para evitar ese problema, en general uno lo que hace le da los nudos. Ahora, si por alguna razón un día me levanto con el pie izquierdo y no le asigno nudo y ustedes tienen que hacer eso, bueno, ustedes van a tener que aplicar su criterio. Pero en este problema nos damos cuenta que, dado que estos son los 3 nudos, esto tiene que ser rama, esto tiene que ser una rama, esto tiene que ser una rama y esto tiene que ser una rama. ¿Por qué? Porque una rama es un conjunto de elementos que une 2 nudos. Y la rama se debe al nudo. Una vez que están definidos los nudos, la rama tiene que acomodarse. Bueno, una vez que hemos definido los nudos, dibujamos el grafo. ¿Ya? Entonces nuestra primera pega, por así decirlo, es dibujar un grafo orientado de nuestro circuito. Ahí están los 3 nudos y ahí está puesto el grafo acá. Mismo, ustedes pueden ver, aquí está la fuente, ahí está el R2, aquí está el R5, aquí está el R6 con el E2 que le llamé B3 y finalmente esta rama que le llamé B4. La primera pega es construir el grafo orientado de nuestro problema. La segunda parte del problema es construir el árbol. Y como este es un circuito que tiene lazos, puede haber más de un árbol. Y muchos árboles tienen asociado a este circuito. Yo, al hacer la olla, agarré el que se me vino a la cabeza. Y dije, para unir del nudo 1, 2 y 3, voy a suponer que estos son las ramas del árbol. Estas dos. ¿Ya? Entonces, esta red, el teorema dice que un árbol tiene n-1 ramas. Esta red tiene 3 nudos, por lo tanto tiene que tener 2 ramas. Ahí lo ven. Y dije, ya, esta va a ser mi rama de árbol, esta es mi rama de árbol. Por lo tanto, lo que no es rama de árbol tiene que ser rama de enlace. Entonces el resto pasó a ser enlace, enlace, enlace. Entonces esta red tiene n, o sea, b menos n más 1. O sea, serían 5 menos 3, 2, más 1, 3. Tiene 3 enlaces. Una vez que he encontrado los enlaces,
tengo que fabricar o crear o plantear los lazos del circuito. Entonces, en este caso, aquí podemos ver que para este rama de enlace, este debería ser el circuito. No tiene otra opción. No puedo hacer esto porque me pisaría esta rama de enlace y no puedo pasar, y no puedo irme por acá y volver por acá, por ejemplo, porque pisaría las tres enlaces. Entonces, una vez que se define un árbol, no existen dos soluciones para escoger los enlaces, los lazos básicos, quedan automáticamente definidos. Entonces, la única opción que tenemos para este árbol es este lazo, este y ese, que eso habría sido como una corriente de malla, ¿verdad? Bueno, una vez que ya hemos fabricado el lazo básico, tenemos que orientar el lazo. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la orientación que le vamos a dar al lazo? Y la orientación que le vamos a dar es en la misma orientación que le dimos al enlace. ¿Ya? Esa es la regla. Entonces, en este caso, yo tengo que orientar el lazo para allá, en este caso lo oriento para allá, y en este caso lo oriento para acá. ¿Ya? Y una vez que está definido el árbol, están definidos los enlaces, están definidos el lazo básico y está definida la orientación del lazo básico, voy a plantear las leyes de Kirchhoff, de los voltajes. Entonces, en este lazo, ¿ya? Yo voy a suponer que si entro por la cola de la flecha es positivo, digo V1 menos V2, porque aquí entré por la punta, aquí entré por la cola, entonces V1 menos V2 sería esta primera ecuación. La segunda ecuación sería V2, entré por la cola, ¿ya? A ver, aquí me equivoqué, ¿verdad? Ah, no, aquí va la flecha. La flecha va y chocó con la cabeza de V2, sería menos V2, más V5, entré por la cola, más V3, entré por la cola. Y finalmente esta, voy con V4, positiva, y por 5 por la cola, positiva. Ahora, eso de decir si entro por la cola, por la cabeza de la flecha, lo marco positivo o negativo, es como arbitrario, ¿ya? Hay un estándar que uno dice, ya, siempre que entremos por la parte negativa de la polaridad o por la de la flecha, lo voy a poner positivo, ¿ya? Es porque más adelante se fabrican métodos numéricos que respetan ciertas normativas y para no equivocarse a cada rato de interpretar mejor, uno siempre lo deja de la misma forma. Pero en un problema que uno lo va a armar y lo va a terminar en la misma vuelta, si lo hace al revés igual le va a funcionar, siempre y cuando que no cambien la referencia en el camino. Y dijimos, esta es la regla para interpretar y lo terminamos con esa misma regla, así va a funcionar. Bien, entonces una vez que hemos hecho eso, sabemos cómo ubicar la ecuación en nuestro circuito. Entonces aquí tomamos la red, ¿ya? Y ponemos la ecuación, el lazo correspondiente con la dirección, ¿ya? Y ahí vamos a plantear entonces la ley de Kirchhoff-voltaje, pero considerando directamente el elemento con las leyes fundamentales que normalmente es la ley de Ohm, el R por I o el Z por I. Entonces, planteamos la ecuación de esta. Aquí está el valor, el más, y aquí está el menos. Entonces, en este esquema, cuando entramos por el más, vamos a considerar que es positivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la regla que se aplica acá? Aquí se aplica el sistema de referencia combinado, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy viajando para allá y choco con la fuente y cuando entro por más, para mí es positivo, ¿ya? Eso sí que no lo vamos a cambiar, así va a quedar. Entro por más es positivo. Llego acá y quedo con una resistencia. Entonces, la pregunta que uno se va a hacer, ¿cuál es la polaridad que tiene esta fuente, esta resistencia? Entonces, la polaridad va a ser la siguiente. Uno debería poner acá el signo más y acá el signo menos. Ya. Y esto tiene una
no es un criterio, es una convención. ¿Por qué puse el más acá y el menos acá? Lo estoy poniendo porque cuando estoy planteando la ecuación del nudo 1, para mí esta es la referencia. Esto es lo mismo cuando estamos haciendo malla, yo me ponía en el nudo 1, o sea, el nudo, me ponía en el nudo 1 y decía, a partir de este nudo, todas las corrientes salen. Yo imponía ese criterio. ¿Se puede hacer al revés? Sí, pero uno se confunde. En cambio, cuando uno usa el mismo procedimiento, nunca se equivoca. Entonces yo imponía el criterio, todo sale a partir de este nudo, excepto una fuente corriente. ¿Ya? Entonces yo siempre estaba suponiendo, entonces siempre yo decía, este voltaje menos el otro dividido por la impedancia. En este caso, cuando uno plantea la ecuación del nudo 1, uno tiene que suponer y asumir de que este define la dirección de la corriente, porque está analizando el nudo 1. Entonces, como la corriente va circulando en este sentido, y la corriente entra por aquí, el positivo está acá y el negativo está acá por la ley del sistema de referencia combinada. ¿Ya? Esta de acá también deberíamos decir que es el más acá y el menos acá. ¿Ya? Entonces, sobre esa base es que nosotros planteamos el análisis. Entonces nosotros decimos, entramos por el más acá, voy a ponerle también ahí el signo más porque no se ve dónde está el más, para que no nos equivoquemos. Ya, entonces entro por acá, más. Acá, más el voltaje acá. Pero ¿cómo se calcula el voltaje acá? La resistencia por la corriente neta que circula por aquí. Y la corriente neta la define esta. La corriente neta va para allá. Por lo tanto sería esto y lo que quede por acá según el signo que tenga. Y en este caso esta corriente también va subiendo. Por lo tanto va a ser esta resistencia por esta corriente más esta. ¿Ya? Y ahí está. R2 por I1 más I2. Y después llegamos acá, y esta corriente como va para acá, esta es la polaridad, sería R1 por I1 igual a 0. Ahí nos dio la primera ecuación. Después nos vamos a la segunda ecuación. Y en la segunda ecuación, la corriente va en esta dirección. Por lo tanto, esta va a definir qué es lo que es positivo y es negativo. Entonces, para la segunda ecuación, aquí debería estar el más, pero esta, ahí, ¿verdad? No sé si lo podemos cambiar. Para que sea. Son apuntes a prueba de niño. El que no aprende aquí, mejor no estudia ingeniería. Está todo muy didáctico. Ya, ahí está. Entonces, para nosotros, esa tendría que ser la forma de interpretar la polaridad de este elemento. Después, esto va a entrar aquí. Entonces, la polaridad de este también va a tener que ser más y menos acá. Acá también lo mismo. El más tiene que estar acá. Y el menos acá. Ya, y ahí nos vamos. Entramos por acá y decimos, voltaje en la resistencia R2 sería R2 por I2 más el efecto de I1 sobre I2, que en este caso va a sumar. Entonces, tendríamos que decir R2 por I2 más I1. Se dan cuenta que yo aquí di vuelta esto solamente para que quede más claro.
Este es el que la lleva, ¿ah? Aquí está el papá, el otro el hijo. Ese es lo que vale. Después aquí sería R5 por I2 y justo viene también bajando y pasa I3 en la misma dirección. Entonces se va a sumar el I3. Y acá tendría que ser el R6 por el I2. Y aquí estamos entrando por el negativo. Aquí se entró... aquí está el negativo, lo voy a colocar para que no nos equivoquemos. Entonces ahí corresponde un signo menos. ¿Ya? Porque dijimos que como entrar por más es positivo, aquí entré por negativo, me quedó menos I2. Y finalmente va a pasar lo mismo con el I3. ¿Ya? La polaridad de I3 va a quedar definida por... ¿qué pasó acá? La polaridad de I3, aquí va a estar el más. ¿Ya? Más. Sí, va a tener que recuperar. Bueno, yo lo completo después, pero en el fondo aquí la polaridad es más menos, aquí la polaridad es más menos, más menos. Entonces sería R3, R4 por I3 más R5 por I3 más I2 más R7 por I3 y aquí estoy entrando por el más E3. Y finalmente esto lo convierto en ecuación matricial y este sería el sistema de ecuación que habría que resolver, que meter a la calculadora. Estamos justo en la hora, son las 10. Nos queda por ver un cachito. Yo le voy a subir el apunte con todos los elementos. De acá nosotros nos damos cuenta que también podemos generar una regla para construir la matriz por simple inspección. Si ustedes observan los pivotes, se dan cuenta que aquí va la suma de todas las resistencias que están en este lazo. R1 más R2, aquí está R2, R5 y R6. Y aquí está 4, 5 y 7. Entonces uno mira una red, plantea la torsión de lazo e inmediatamente sabe qué es lo que va en la diagonal principal. Y en lo extradiagonal, uno ve que entre 1 y 2 tenemos en común R2. Y como las dos van en el mismo sentido, el signo es positivo. Y entre 1 y 3 no tenemos ningún elemento que se comparta, por lo tanto ahí hay un 0. Y entre 2 y 3 se comparte R5 y las dos corrientes van en la misma dirección, entonces sería R5. Y de esa forma ya podemos construir la matriz, simplemente mirando el grafo y viendo, sumando los elementos que están dentro del lazo y los elementos que son comunes y teniendo cuidado de ver si las corrientes van en el mismo sentido o van en sentido contrario y se oponen. ¿Ya? Y ahí podrían aparecer signos negativos. Y en este lado, lo que va son las fuentes de corriente que quedaron dentro de este lazo. Y cuando entramos por más, la fuente tiene valor negativo. Y cuando entramos por menos, la fuente tiene valor positivo. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hay que tener es ya la suma de todas las fuentes que quedaron atrapadas en este lazo y la polaridad depende si la corriente entra por más sería negativo y si la corriente entra por el menos de la fuente va a ser positivo. Y así hemos encontrado una regla práctica muy, muy simple de aplicar para construir la ecuación matricial y es lo que uno hace. Uno no se da el trabajo de hacer esto. Lo que hacemos habitualmente, cuando ya tenemos más experiencia, pasamos directamente a esta ecuación y la resolvemos en el acto y eso significa que un problema de 15 minutos se convierte en un problema de 2 minutos. Más lo que se demore la calculadora en sacar los resultados. Por supuesto que hay muchas situaciones donde esto no se puede aplicar.
Uno de esos casos es cuando tengamos fuente corriente. Así como la fuente ideal en el método nudo es para nosotros el dolor de la piedra en el zapato, en el método de los lazos, cuando aparezca una fuente corriente, ustedes inmediatamente tienen que poner alarma y están obligados a aplicar la topología. Si no lo hacen, se van a equivocar. Si el circuito no tiene fuente de corriente y lo quieren analizar por lazo, por malla, probablemente al tirar las mallas le van a apuntar. ¿Ya? No se va, probablemente hay muy poca probabilidad que se equivoquen, excepto que la red sea muy compleja para plantear las mallas. Pero si la red tiene lazos, o sea, perdón, si tiene fuente corriente, tienen que hacer el método de la topología, porque en ese caso tienen que saber escoger cuáles van a ser las corrientes de lazo. ¿Ya? Y eso lo vamos a reparar en la próxima clase. Yo les voy a dejar los problemas propuestos en la guía para que los trabajen el fin de semana y así los comentamos el día lunes, el día martes, para ver si hay alguien que tenga duda y reforzamos la materia. Bien, eso es por hoy día. No sé si hay alguna consulta. Yo, profe, una consulta. A ver, no sé por qué escucho tan poco. No sé si es mal. ¿Me escucha, profe? Sí, escucho así como una voz de mina. Hable fuerte. ¿Me escucha bien o no? ¿Ahí? Escucho lento. A ver, dame un segundo. Parece que voy a ver si el micrófono mío acá está como medio pinca. Tengo altavoces. A ver, hablen, a ver. Hola. 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 ¿Me escucha, profe? Mira, escucho muy bajito, así que no sé qué pasa con esta cuestión. Se queda pegado al computador. Ya dale nomás, porque si no, no vamos a avanzar. Profe, el sentido de las corrientes, ¿usted cómo lo decidió? ¿Cómo decidió el sentido de las corrientes? ¿O uno mismo puede decidir el sentido? No están al lote. Cuando nosotros definimos la corriente acá, cuando fabricamos el árbol, encontramos las corrientes de lazo. Por dónde tenían que circular las trayectorias de los lazos básicos. ¿Ya? Y la dirección del lazo la va a dar la dirección del enlace. ¿Ya? En ese momento tú casaste tu problema, lo casaste con una dirección y lo casaste con la trayectoria que tiene que seguir esa corriente de lazo. Y una vez que hiciste eso, es ponerla acá y lo que te salga. Ahora, en la práctica, como les digo yo, esto se puede resolver sin hacer topología. Sí, la mayoría de los estudiantes lo hacen sin topología. Yo he conocido, bueno, los alumnos de electrónica antiguamente no pasaban por mi curso y Carlos Pérez no les pasa esta topología. Entonces los alumnos lo hacen con otros métodos, igual les funciona. Pero yo a veces me di cuenta que habían ecuaciones que quedaban mal planteadas. Así que hay estudiantes de ingeniería que nunca han visto topología y todavía no se les quema la planta, ¿verdad? También funciona, excepto que en algunos casos podría no funcionar. En la práctica, uno quizás no necesite hacer todo este largo proceso de crear el grafo, construir un árbol, dar las direcciones, dar la dirección de los lazos y plantear recién la ecuación. La mayoría de ustedes lo que habrían hecho, habrían agarrado habrían hecho esta malla y esta malla. En la práctica lo que uno hace, por ejemplo, cuando tira esta corriente, uno siempre va a centrar la corriente por el negativo de la fuente, para que no le salga negativo. Es decir, cuando la fuente pase para el otro lado, salga positivo. ¿Ya? Entonces, claro, yo lo habría hecho así también si no hubiese hecho la topología. Yo habría agarrado acá y habría puesto la dirección para acá. En esta fuente habría puesto la dirección para allá y en esta fuente habría puesto tal como la puse. Así me habría evitado que esto me salga negativo y yo sé que inmediatamente pongo este vector con puros voltajes positivos. ¿Ya? Ahora, si yo lo hubiese hecho al revés,
esta habría quedado así y estas corrientes se habrían restado acá, ¿ya? Y estas también, porque esta habría quedado mirando para el otro lado. Entonces me habrían cambiado estos signos. Esto cambia, en el fondo es como multiplicar por menos 1, ¿te das cuenta? ¿Te va a funcionar? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la elección de la dirección acá fue arbitraria, o sea, yo puse esta dirección. ¿Ya? Cuando yo bauticé el grafo, yo podría haber puesto esta flecha para arriba, esta flecha para arriba y esta flecha para arriba, y de hecho eso es lo que yo hago habitualmente. Yo miro la polaridad de la fuente y digo, ya, esta la voy a poner con flecha para allá, esta con flecha para allá y esta con flecha para abajo. Porque yo sé que cuando plantee la malla me van a quedar todas positivas. Entonces ahí yo hago mi elección. Pero en este caso yo hice una elección arbitraria. No miré la polaridad y le puse la flecha como se me antojó. Y la puse en contrario, te das cuenta, a la fuente, y por eso que me salió cambiado. Pero en realidad eso, si tú no haces el grafo, la intuición me dice a mí, trata de entrar por el negativo. Trata de entrar por el negativo y trata de entrar por el negativo. Porque eso hace que la fuente para el otro lado pase positiva y me ahorro ya a pensar. Algunas veces no se puede, porque me ponen dos fuentes en el camino, una positiva y una negativa, y una va a quedar restando, ¿te das cuenta? Entonces la práctica te dice cosas que a veces tú te puedes saltar toda la topología y te va a funcionar, pero ahí hay que tener como experiencia, ¿no? Si la experiencia en el fondo da toda esa cancha, para cuando uno tiene duda, tiene la herramienta para validar que no se van a equivocar. Si realmente se siente absolutamente seguro que no se van a equivocar, lo tiran nomás, lo tiran. Ahora, si yo les digo, planteen el grafo, planteen el árbol, planteen la malla, tienen que hacerlo por ese método, ¿ya? Porque de alguna manera yo quiero saber si saben hacerlo aplicando la metodología. Pero muchos problemas probablemente más adelante ustedes no van a aplicar topología, le van a plantear la ecuación de lazo y les va a funcionar. Excepto, como les digo, si tienen fuente de corriente, no, ahí hay que sentarse y tirar el árbol antes de tirar las corrientes de lazo. ¿More question? Ya, si no... En el método informal podría explicar de nuevo ¿podría poner en la página del método informal, por favor? No te entendí bien la última parte de la pregunta. No, es que en el método informal sobre la matriz diagonal la tengo clara, pero las partes que componen al resto de la matriz como que me complica. No tengo muy claro cómo... Ya, veamos la... Ya, miren, acá ustedes observan, en realidad esto es una simple observación. En los extradiagonales van a ir todos los elementos que son comunes a las corrientes, es decir, por donde simultáneamente esté circulando más de una corriente. Entonces, por ejemplo, por R1 solamente pasa I1, está la fuente, y acá, cuando pasemos por R2, también por R2 está pasando I2. Entonces, en este momento, ustedes se dan cuenta que se mezcló acá. R2, la caída de voltaje acá es la suma de I1 más I2 multiplicado por R2. ¿Ya? Cuando tú separas esta ecuación, te vas a dar cuenta que te queda R2 I1 más R2 I2. Y ese R2 se hereda y se mete acá. Entonces, la conclusión que uno saca, los elementos que van a ir fuera de la diagonal son todos los elementos por donde circula más de una corriente. Entonces, R2 está vinculado con I1 e I2. ¿En qué dirección? Los dos pasan en la misma dirección, entonces la posición entre I1 y I2, que es esta, tiene que ir R2 con signo positivo. I1 se vincula con algún elemento en común con I3, no. No hay ninguna resistencia en que esté circulando la corriente por ambos lados. Entonces ahí va a aparecer un 0. Y esto está gritado en la ecuación porque no hay ningún término asociado en I3 a la ecuación 1. En la ecuación 2 comparten el elemento con R2 en la misma dirección, entonces ahí está. Y la ecuación, el lazo 2, tienen en común la resistencia R5. ¿En qué dirección? Los dos van por la misma dirección. Por lo tanto, R5 aparece en la posición 2, 3. La relación entre la corriente del lazo 2 y la corriente del lazo 3 toca a un mismo elemento que es R5. Entonces aparece ahí y como las dos van en la misma dirección, va a aparecer ahí.
Entonces los extradiagonales son todas las resistencias que están siendo transitadas por más de una corriente. Y uno tiene que ver qué corrientes son las que están transitando por esa resistencia y ahí buscar la posición dentro de la matriz. Ustedes tienen que entender que la primera columna está asociada con I1, la segunda columna con I2 y la tercera columna con I3. Entonces, cuando están parados en la primera columna, significa la relación de la fila 1, que corresponde al lazo 1, con la columna 1, que se relaciona con la corriente I1. Este elemento significa que es el lazo 1 vinculado con la corriente I2. Y por último, este de acá sería el lazo 1 vinculado con la corriente I3. Es la relación entre el lazo 1 y la corriente del lazo 3. Este de acá sería la relación entre la corriente del lazo 2 con respecto a la corriente 1. Entonces aquí está bautizada la etiqueta. I1, I2, I3, lazo 1, lazo 2 y lazo 3. La matriz tiene etiquetas por todos lados y eso lo tienen que también aprender a leer. Por este lado de la fila, ustedes dicen este es el lazo 1, el lazo 2, el lazo 3, el lazo 1, el lazo 2, el lazo 3. Y por las columnas, este corresponde a la corriente del lazo 1, la corriente del lazo 2, la corriente del lazo 3. Y cada entrada está asociando un lazo con una corriente. Lazo 1, corriente 1, lazo 1, corriente 2, lazo 1, corriente 3. ¿Se te aclara un poco el tema? Sí, profe. Ya. ¿Otra pregunta? Hacer problemas es la única forma que les va a ayudar a sacarse todas las dudas que les vayan quedando. Y si les van quedando dudas, bueno, la próxima clase ahí es la oportunidad de hacer consultas. Ya, entonces, si no hay más dudas, estaríamos cerrando acá la sesión. Que tengan buen fin de semana y aprovechen de inventar algo en cómo entretenerse en la casa, porque me imagino que ahora ya no pueden salir a carretera ni una cosa. Me imagino que este semestre va a sacar puro 7, no tiene nada que hacer que ponerse a estudiar redes 2, es para puro 7, ¿no? Bien, muchachos, nos vemos entonces, si os quiere, la próxima semana. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.